dar a Profe, todos los disculpe, registros. Sí. se le corta y no se escucha todo cortado y no se entiende. Ay, Se bueno, está entrecortando. avísenme, avísenme si no, lo que voy a hacer. ¿Ahora me escuchan bien o sigue estando cortado? Ahora Bien, se me escucha bien, pero cuando habla por mucho tiempo se entrecorta. Bueno, voy a hablar más despacio a ver si es por eso. Y si no, me voy a pasar al 4G. Bien, entonces, retomo lo que habíamos dicho, ¿sí? Nosotros definimos el registro, ¿sí? Lo definimos acá arriba, ¿sí? Esto es unitario, ¿sí? La estructura registro es única, es unitaria, pero es unitaria dentro de mi memoria interna, porque esta es una estructura de memoria interna. Y yo en la memoria interna no puedo tener cosas duplicadas, tengo únicas, ¿sí? Entonces, estructura rica es de memoria interna. Ahora, ese chip no tiene un solo usuario, tiene muchísimos. Entonces, ¿qué hago? Para poder contener a todos estos usuarios, tengo una estructura que se llama archivo. El paralelismo es, chicos, ustedes tenían una secuencia, la secuencia estaba fuera de la máquina. ¿Se acuerdan? Teníamos que arrancar para poder traer la secuencia a nuestra computadora. La secuencia es el archivo. Yo en la memoria lo que veía era la ventanita, una ventanita, un carácter, ¿sí? Bien, acá es lo mismo. Mi ventana ahora creció y es un registro, ¿m? Pero todos los registros están afuera, todos los registros están en el archivo, ¿eh? Ahora mi archivo, perdón, mi secuencia ya no es una secuencia de caracteres, no deja de serlo porque son todos caracteres, pero digamos, no es la secuencia de caracteres que veníamos trabajando, sino que ahora lo que tengo es, en vez de tener una secuencia de carácter, tengo una secuencia de registros, ¿sí? Mi secuencia, lo que antes veíamos como una celdita, como un pedacito de la secuencia, ahora ese carácter que era mi pedacito de la secuencia se agrandó y es un registro. Entonces tengo un registro al lado del otro, ¿sí? O sea, si yo miro mi secuencia que carácter, acá tenía un carácter, acá tenía otro carácter, acá tenía otro carácter. Bueno, ahora no, ahora acá lo que tengo es un registro, y acá tengo un registro, y acá tengo un registro. Está toda mi secuencia, se transformó en registros. Y esto para, sigue siendo una secuencia, pero para cambiarle el nombre y darnos cuenta que ya no es la misma estructura simple, sino que ya es una estructura más compleja, ¿sí? Esto lo llamamos archivo, pero sigue siendo, se maneja casi de la misma manera que manejamos la secuencia, ¿sí? La máquina no hace distingo para esto, para ella internamente, para ella sigue siendo una secuencia. ¿M? Entonces, ahora definimos archivo entonces. ¿Cómo definimos archivos? Como un conjunto de registros. Pero archivo es memoria externa, como lo era secuencia. Secuencia era una estructura de datos de memoria externa. La ventana era memoria interna. Ahora, archivo es mi memoria externa y mi memoria interna es el registro, porque yo veo un registro por vez, como veía un carácter por vez en la secuencia. ¿Entienden la diferencia? Hay un paralelismo. Hemos, a- eh, nos hemos ido a una estructura más compleja, pero seguimos manejando lo mismo. Lo que pasa es que nos hace ventaja a nosotros. Imaginen si nosotros tuviéramos que trabajar este registro trabajándolo con ventanita de caracteres. Tendríamos que haber puesto una marca para el cliente, para el medidor, para el DNI, para el apellido.
sería una lectura de muchísimas marcas, muy complejo el algoritmo para poder leer un registro. Y yo tengo, no sé, pero si hay 300.000 habitantes en el Chaco, pues hay 300.000 registros en SECHEP, porque todos tenemos luz a través de SECHEP. ¿Está? Entonces, esto se pondría muy grosso, si lo tengo que manejar como carácter por carácter. Para eso están los registros, nos ayuda a nosotros, pero internamente la máquina sigue manejando carácter. ¿M? Esa es una ventaja para nosotros y también es una desventaja porque obviamente nos tenemos que atar a tamaños, ¿sí? En el caso de DNI, que siempre son 8, no hay problema, pero en el caso de apellido y nombre o en el caso de domicilio, uno tiene que estar buscando el tamaño más eficiente o el que pudiera ayudarnos más. Siempre perdemos información. Exacto, Ignacio. Sí, sí. Ahora tenemos un archivo que lo vamos a llamar SECHEP usuario, ¿sí? Pero cuyos integrantes, ¿eh? Nosotros antes hubiéramos dicho una secuencia S, hubiéramos dicho S, hubiéramos puesto secuencia D, epa, secuencia D y acá podemos poner carácter o hubiéramos puesto el nombre de nuestra ventana, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Y hay un paralelismo, por eso es muy importante aprender secuencia, porque si aprendí secuencia, no voy a tener problema en entender lo que es archivo, porque es exactamente igual, sí, cambian los nombrecitos, pero es exactamente igual, vamos a cambiar algunos nombres, ¿eh? Pero es lo mismo. Profe, Te escucho. yo no entendí cómo puede ser que el registro esté en memoria interna y el archivo en memoria externa. A ver, te voy a dar un ejemplo con algo de la vida real. Vos tenés un libro, ¿sí? El libro está formado por hojas, ¿está? Vos podés, el libro es tu memoria externa. Vos podés meterte todo el libro en la cabeza al mismo tiempo. ¿No? No, no es cierto. Ojalá pudiéramos, porque estaríamos estudiando rápido, ¿no? No. ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos eh, ver el contenido del libro? Lo abrimos y a lo sumo podemos tener una visión de toda la hoja. ¿Está? ¿Sí? Hoja por hoja. Encima, la primera hoja te tapa la segunda, o sea que no la puedes ver ni aunque quieras, a no ser que tenga, qué sé yo, lo descuartices al libro y pongas una hoja al lado del otro. Es imposible ver todas las hojas, ¿sí? Estás atado a ver hoja por hoja, ¿sí? Cuando esa hoja entra a tu vista, está entrando a tu memoria, ¿está? Vos estás haciendo el archivo libro, ¿eh? Es un archivo de hojas y vos estás leyendo la hoja. Pero fíjate, para que entiendas cómo la máquina trabaja internamente, aunque yo pega un vistazo de toda la hoja, porque la tengo, la veo, ¿sí? Nosotros, máquina, ¿cómo leemos la hoja? Carácter a carácter, palabra a palabra. Lo hacemos muy rápido, ¿sí? Dependiendo de cuánto rapidez tengamos en leer, ¿sí? Vieron esa serie ¿cómo es de la televisión, ¿cómo se llama? NSI o alguno de esos, de que hay un vago que agarra un libro y taca, 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 lo lee en 2 minutos. ¿Vieron la serie esa? ¿Nadie vio? Güey. Sí, profe, creo que sí, creo que sé a cuál se refiere. Ajá, bueno. Ese chico está haciendo la lectura como haríamos nosotros de máquina, como es de personas adultas, ¿no? Vemos toda la hoja, de golpe la vemos a toda la hoja, pero tenemos que dar vuelta a la hoja para ver la próxima, ¿sí? Pero nosotros, que somos bastante rústicos, no somos tan genios como ese chico, aunque veamos toda la hoja, la vamos leyendo, siguiendo como si fuera una viborita, renglón por renglón. ¿Está? Ahí está nuestra máquina de caracteres. Estamos leyendo
como máquinas de caracteres, pero sin embargo vimos toda la hoja. La hoja es nuestro registro y el libro es nuestro archivo. ¿Está? El archivo está fuera. De ninguna manera podemos ponernos todo el libro en la cabeza. No puedo cargar todo el archivo a la memoria interna, ¿sí? Lo que voy a ir cargando es un registro por vez. Miro una hoja y después, ¿qué hago? Doy vuelta a la hoja. Cuando doy vuelta a la hoja, la primera hoja se fue. Bueno, lo mismo ocurre con el registro. Yo voy a leer el primer registro, ¿sí? Cuando lea el segundo, como tengo un solo lugar en la memoria para el registro, toda la información del primero se va, quedó solapada, quedó encimada por la información de la segunda hoja. Y la tercera hoja va a venir a ocupar ese lugar, por lo tanto va a quedar encimada sobre la segunda. ¿Entienden ahora? ¿Qué Sí, profe. preguntó? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, pregunten, chicos, no tengan miedo en hablar. ¿Saben qué pasa? Si ustedes no hablan, yo tengo que ir al chat y es muy incómodo ir al chat. Profe, o sea que mientras pasamos por registros, vamos leyendo uno y el anterior va desapareciendo. Claro, sí, sí, Criminal Minds, ese es, creo. Perfecto, bien, Yamila. Exactamente, a mí me encanta esa serie. Sí, exactamente. Lo que vamos haciendo es que en nuestra memoria interna solamente vamos a tener un registro a la vez. El que acabamos de leer, el anterior se borró, se solapó, decimos nosotros, se encimó la información, se perdió, ¿sí? No están todos los registros, un solo registro, el último que hayamos leído. Por eso es que si hay información de un registro que nosotros después la vamos a necesitar, vamos a tener que almacenarla, guardarla en algún otro lugar de la memoria porque la vamos a perder. ¿Mm? ¿Está? Si es que necesitáramos algo. Normalmente, ¿qué hacemos con los registros? Vamos tomando la información, la vamos procesando, si la necesitamos para algo, por ahí podemos necesitar listarla. Bueno, la vamos a listar, la vamos a imprimir antes de volver a leer, porque si no la perdimos, si no vamos a estar imprimiendo lo que era el segundo registro o el tercero, no va a estar. Por eso siempre las órdenes van todas medias unidas dentro de lo que es el ciclo de proceso. Cuando yo hago un ciclo, antes del ciclo estoy leyendo un registro, adentro del ciclo estoy procesando ese registro y antes que termine el ciclo voy a leer de nuevo para poder entrar al segundo registro a procesarlo y así sucesivamente. Solamente un registro a la vez en la memoria. Mi archivo puede tener 300.000 registros, pero yo solamente voy a ver uno, el que haya traído desde la memoria externa a la máquina. Bien. Entonces, definimos con un nombre al archivo de, y acá, a diferencia de lo que pasa con secuencia, que normalmente nosotros en secuencia no ponemos de ventana, ponemos de caracteres, ¿no es cierto? Secuencia de caracteres y definimos la ventana aparte. En el caso de archivo, ¿sí? Yo pongo archivo de y pongo el nombre con que definí el registro. Con lo cual hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero defino el registro, después defino el archivo. ¿Está? Nunca el archivo primero y después el registro. Porque no podría estar usando el nombre si no lo definí. Siempre las definiciones tienen que estar antes de que yo las use. No puedo usar nada en el proceso que no esté en el ambiente, ¿sí? No puedo usar una definición de registro para el archivo si primero no definí el registro. Siempre primero defino, después uso. Y Profe, en tengo este una duda. caso, sí, Respecto cuando ¿te escucha? pone apellido, dos puntos, por ejemplo, alfanumérico y entre paréntesis 15, ¿cómo saca la Sí, media de caracteres que vas a usar? Porque obviamente apellido y nombre puede dar más largo o más corto, ¿no? claro, exactamente. Esa es la desventaja que tiene el hecho de trabajar con registros, que cuando a vos te toque diseñar una estructura de registro,
sea, cuando seas analista o ingeniero y tengas que ir a hablar con un cliente, de alguna manera vas a tener que sacar un pronóstico de cuánto sería aproximadamente el tamaño ideal para tu estructura, para cada uno de tus campitos. Entonces, por ahí, como en realidad para mí el dato más importante es el dato que está arriba, cliente, medidor y DNI, y esos normalmente, fíjense que son numéricos, son exactos. Los literarios, como apellido y nombre, como domicilio, ¿eh? son datos de complemento, por eso nunca van a ser los datos importantes los literarios, ¿sí? Porque estos siempre son pronósticos de tamaño, son predicciones, eh, y de una estructura a otra, ¿sí? La gente de Seche puede haber dicho que el apellido tenía 15 y la gente de SAMEP dice no, a mí me importan más los apellidos y le pongo 20. De cualquier manera, nunca vamos a poder poner exacto. Yo puedo tener un apellido de 15 caracteres y otra persona tiene un apellido de 5. Es decir, Giovannini es largo, Pérez es cortito el nombre. O sea, siempre va a haber desperdicio o siempre puede ocurrir de que mi apellido sea tan largo que en algún momento se corta. Pero ya 15 caracteres me aseguran que va a ser muy difícil que haya tantos apellidos que tengan igualdad, ¿sí? Obviamente puede haber una familia, pero ya me lo va a distinguir el nombre. Por eso es que en este caso siempre apellido y nombre suele estar desglosado en apellido y nombre, porque se va a cortar en algún lugar el apellido, si es que es muy largo, pero el nombre me lo va a hacer distinto, ¿sí? Sí, o tenemos dos apellidos y a la miércoles, obviamente. Esos apellidos compuestos, qué sé yo, González, Ramírez González, ay Dios, son larguísimos, ¿no? Pero bueno, obviamente no es el dato más importante, por eso es que tiene ese tamaño. Si nosotros consideráramos que el apellido y el nombre son muy importantes para nosotros, y le vamos a poner lo máximo que podamos, o sea, 30 de apellido y 30 de nombre. Un campo, apellido y nombre de 60 caracteres. Yo creo que muy pocas veces en mi vida me ha tocado un nombre y un apellido tan largo. Así que sí, todo depende. Depende de cómo lo necesitemos, chicos. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo un registro para el registro civil, ¿sí? El registro civil tiene que tener mi apellido completo, no me puede cortar nada. Y el nombre lo mismo. Entonces lo más probable es que si esto fuera el registro civil, apellido va a tener 30 o 40 caracteres y nombre va a tener 30, porque más de eso no, ¿sí? Pero en este caso ese cheque con 15 y 15 me alcanza porque lo que lo distingue es el número de cliente y el DNI. ¿Mm? Bien. Carlos está preguntando por qué puso un 2 puntos y no puso un igual. Bien. Acá tenemos una pequeña pelea con todos, eh, con, con todos los chicos de práctica. Viste que ellos le quieren poner ya el igual a todo. A ver, el signo igual, lo que me lo hace es distinguir constantes. ¿Se acuerdan? Que nosotros definimos las constantes con el signo igual y con 2 puntos las variables. ¿Está? Bien. Estamos acostumbrados a pensar que las constantes son datos numéricos, ¿sí? Como pi, el 3,14, o alguna letra o algún símbolo que nosotros querramos poner como constante en algún lugar. Pero para la informática aparece otro tipo de constante, que esto que ustedes están viendo acá, el diseño del registro, es un formato, ¿sí? Es el formato de mi ventana registro, ese es el disfraz que va a tener mi ventanita. Ahora bien, este disfraz yo lo podría definir como que es un formato constante, no que el contenido va a ser constante, no que siempre va a tener el mismo número de cliente, el mismo número de medidor, sino que el formato que estamos armando, la ventanita, esta, que va cliente primero, medidor después, DNI después, esto
es un formato constante. En realidad, todos los registros de mi usuario van a tener este formato. ¿Está? Entonces, cuando yo tengo este registro y lo quiero trabajar como un formato constante, le voy a poner un signo igual en vez de los 2 puntos. Y acá empieza eso que les decía que nos peleamos con los chicos de práctica. ¿Cuándo uso un formato constante? Porque acá podríamos decir que esto es formato constante, pero ¿cuándo en realidad para los lenguajes, ya pensando en los lenguajes, esto es un formato constante? Cuando lo voy a utilizar desde distintos lugares. A ver, vamos más abajo que yo lo tengo eso. Se lo puse por acá. Denme un poquitito, acá. Fíjense. Tenemos 2 archivos. ¿Sí? Los 2 archivos, o tengo domicilio acá, domicilio U y domicilio M, domicilio del usuario y domicilio del medidor. Vieron que yo arriba lo que hice fue poner acá registro y puse calle, número, localidad, bien. Ese es un formato. Entonces, en vez de escribirlo acá, en vez de desglosarlo, ¿sí? Yo lo defino aparte. ¿Eh? Sí, hay una que no quiero salir de acá. Entonces yo lo defino aparte de domicilio. Digo, este es mi formato de los domicilios. Por eso le pongo un igual. ¿Ven? Calle, número, localidad, código postal. Y después le digo, mira, este disfraz lo va a usar el domicilio del usuario, por eso pongo acá domicilio, lo va a usar el domicilio del medidor, por eso pongo acá. Entonces, lo que estoy definiendo es como decirles a ustedes, a ver, ustedes todos ya saben que yo soy boquense, así que todos los boquenses usamos la misma camiseta. La camiseta de Boca es un formato constante, tiene el mismo formato, ¿sí? Yo me distingo, yo distingo que es un boquense porque le veo puesta la camiseta. La camiseta esa es mi formato constante. ¿Se ubican? ¿Sí? ¿Cómo distingo que el otro es de River o como el otro que el otro de Racing? Porque tiene una camiseta que lo distingue. No necesito decir que es de Boca o que es de Racing. ¿Ve? El disfraz que tiene, ¿sí? La camiseta que tiene ya me está diciendo cómo es. Bueno, ahí pongo el igual de formato constante. ¿Está? Ahora, hay lenguajes como es el Pascal que dice, en realidad todos los registros son formatos constantes, todos. Y entonces me va a pedir, pero ese es un lenguaje, me va a pedir que acá, en vez de poner un 2 puntos, ponga un igual. Y que después defina una variable que use ese disfraz, una variable que use este registro. ¿Está? Cuando lleguemos a Pascal lo vamos a ver mejor para que se entienda. Pero son, ¿cómo explicarles? Son diferencias muy mínimas que hay entre distintas ideologías de cada uno de los lenguajes. Por eso a mí la verdad no me preocupa. Si los chicos de práctica acá le dijeron pongan un igual, pónganle el igual, no me preocupa. ¿Sí? Porque en realidad cuando estemos en los lenguajes van a ver cada cosas distintas. Profe, una pregunta. Sí, Viendo un escucho. algoritmo en general, ¿en qué parte del algoritmo iría el registro En el ubicado? ambiente. Estás definiendo variables. El usuario es una ventana. ¿Dónde definías tu ventanita? En el ambiente. ¿Dónde estamos definiendo la secuencia del archivo, el registro? En el ambiente. No es un verbo de acción, es una definición. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Entonces, definimos nuestra ventana registro, definimos nuestro archivo formado por esas ventanas y vamos a ver los verbos, ¿sí? Existe un paralelismo, yo acá puse los verbos que vamos a usar, pero lo tengo más abajo, vamos a ver el paralelismo abajo. Me es más fácil, ahí está el paralelismo. Si yo estoy hablando de secuencia,
Si yo estoy hablando de secuencia, yo hablo de arrancar la secuencia cuando es una secuencia de entrada. Yo puedo tener archivos de entrada, archivos de salida, por ahora, ¿sí? O mi archivo es de entrada o es de salida. Por ahora no es las dos cosas, no puede ser las dos cosas, ¿sí? Entonces, si fuera una secuencia, yo hubiera dicho para una secuencia de entrada arrancar. Voy a cambiar la palabra arrancar por abrir. Y por supuesto, en vez de poner el nombre de la secuencia, voy a poner el nombre del archivo. ¿Está? Cambio el arrancar por abrir. Cuando es una secuencia de salida, yo tenía un crear. Bueno, voy a cambiar el crear por un abrir barra S, abrir de salida. Es el mismo verbo. Lo único que hago es aclarar. Es más, pueden llegar a escribir acá que el abrir este de acá es un abrir barra E y está perfecto. Pero se sobreentiende por defecto que si no tiene nada, es un abrir de entrada. En cambio, si es de salida, tengo que aclarar que es barra S. ¿Está? Y ustedes, podemos usar el verbo avanzar cuando estábamos ingresando datos. También lo usábamos cuando estábamos grabando datos o saliendo, o usábamos el verbo escribir. Bueno, el avanzar de ingresar datos lo voy a cambiar por un leer. Y cuando yo avanzaba los datos, ¿qué hacía? Era avanzar secuencia ventana. Necesito dos parámetros, dos argumentos. Acá va a ser lo mismo. La secuencia se transforma en archivo y la ventana se transforma en registro. Entonces leo del archivo un registro. Esto sería en castellano. Voy a leer del archivo tal un registro. Es decir, en la práctica lo voy a escribir como lo tengo acá arriba. ¿Sí? Yo voy a abrir el nombre de mi archivo, lo llamé Sechep usuario, pues acá abro Sechep usuario. Si este es un archivo entrada y lo voy a leer, lo voy a ingresar a la memoria, voy a ingresar de a un registro a la vez. Voy a poner leer en vez de arrancar, el nombre del archivo, Sechep usuario, y el nombre del registro que le corresponde a ese archivo. Cada archivo tiene un registro asociado. ¿Está? Y ojo acá, por eso a veces yo con secuencia soy bastante estricta. Ustedes a veces en secuencia hacen escribir en la secuencia con la misma ventana de entrada. En archivo, no. ¿Sí? Jaja, Enzo, ¿qué te pasó, Enzo? Eso por estar a la noche, que te habrás quedado jugando a la noche, haciendo jueguitos, seguro. Bien. No estamos grabando. Bien. De cualquier manera, después subo este archivo, no se hagan problemas. Entonces, nosotros abrimos el archivo, leemos el archivo. Si este fuera un archivo que lo estamos haciendo de salida, o sea, lo estoy creando, el verbo crear de secuencia lo voy a cambiar por un abrir salida, el nombre del archivo, y como estoy escribiendo también lo mismo a la salida, yo solamente puedo grabar de a un registro por vez. Por lo tanto, va a ser grabar el nombre del archivo y el nombre del registro que está asociado a ese archivo. Quiere decir que si yo tengo dos archivos, uno de entrada y uno de salida, tengo que tener dos registros. Acá no puedo grabar el registro de entrada, no me permite eso la máquina. Acá es más estricto. A medida que nuestras estructuras se van haciendo más complejas, la escritura, los verbos se ponen más restrictos y yo tengo que mantener separadas las áreas de memoria. Fíjense. ¿Otra vez?
Cchep usuario es mi archivo de entrada. Lo voy a leer en el registro usuario E, ¿sí? Y voy a tener un Cchep usuario 2, que es mi archivo de salida, y tengo un registro en memoria que se llama usuarios, con plural, ¿sí? Entonces, si yo estoy leyendo en el archivo usuario 1 y quiero grabar el usuario 2, yo tengo que pasar la información que tengo en usuario, ¿eh? La tengo que pasar de alguna manera, la tengo que pasar, la tengo que transferir al usuario para que cuando esté completa esta información pueda dar la orden de grabar, ¿sí? Acá la que actúa es la orden de leer. Acá la que actúa es la orden de grabar, ¿sí? Y si yo quisiera imprimir, ¿está? Bueno, este es más fácil. El escribir de la impresora puedo usar datos que están en la entrada sin necesidad de armar un registro de salida. Impresora o pantalla, impresora o pantalla me permite usar tanto los datos que tengo en el registro de entrada como los datos que tengo en el registro de salida. Es muy raro usarlos de salida, pero podría. Pero los periféricos, los periféricos de pantalla o impresora pueden hacer uso directamente de los datos de entrada. Pero el archivo de salida, porque por eso justamente a la impresora y a la pantalla no se las considera archivos. No, se considera archivos a las estructuras que se pueden almacenar en forma permanente, ¿sí? Te dirán, pero los papeles también los guardo. Sí, pero son destructibles. En vez de un archivo de un disco, cuesta mucho destruirlo, ¿no? No, son más permanentes que el papel, ¿eh? Y la pantalla ni que hablar. La pantalla, apagamos la máquina, se fue todo lo de la pantalla. Nunca sería permanente algo en la pantalla. Entonces, yo leo de un archivo de entrada en un registro de entrada. Si esta información, tal como está, la quisiera grabar, tendría que trasladar toda esta información a un registro de salida para poder grabar en el archivo de salida, ¿sí? Esa es la mecánica de cómo trabajamos con archivos, ¿sí? No puede, si fuera secuencia, ustedes hubieran leído la ventanita de secuencia y con esa misma ventanita ya me la graban. No, por eso es que cuando hacemos secuencia, si bien yo les digo, bueno, usen la misma ventanita si quieren, a mí me gusta tener separada la secuencia de entrada con su ventana, la secuencia de salida con su ventana, para de alguna manera ya entrenarlos en que en la memoria necesito cada una de esos lugares, un lugar en particular. Esto es lo que cuando ustedes van a ver el año que viene en arquitectura, esto es lo que se denomina el buffer de entrada y esto es el buffer de salida y son espacios totalmente separados dentro de nuestra memoria. Profe, ¿Sí? ¿Escucho? ¿podría explicar más o menos con algún ejemplo este diagramita? ¿Sí? Como, ¿qué más? ¿De este diagramita de los archivos? Sí, sí, porque por ahí no entendí bien el... Vos vas a tener un archivo afuera, ¿sí? Y dos archivos en realidad, uno de entrada y uno de salida. Y en tu memoria vas a definir dos registros, ¿está? O sea, que si quisiéramos, voy a insertar, a ver si puedo, a ver si me deja insertar una hoja esto. Lo voy a tener que hacer por acá. Vamos a insertar una hoja en blanco. Bien. Si yo miro en tu ambiente, yo en tu ambiente me voy a encontrar con este diseño que lo tengo acá. Lo voy a copiar para no estar repitiendo. Yo defino mi usuario, ¿sí? Tengo la posibilidad de
hacer dos definiciones o, como es el mismo formato, por eso les decía que era un formato constante, yo voy a tener un usuario de entrada, un registro usuario de entrada y un registro usuarios de salida. Puedo ponerlo en una sola definición, por eso pongo la coma, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que estos dos rectangulitos, ¿ven? Este rectangulito y este rectangulito tienen el mismo tamaño. ¿Mm? Los dos son iguales. ¿Está? Para que lo vean, vamos a hacerlo exactamente. ¿Eh? Los dos tienen el mismo tamaño, el mismo formato. Yo podría definir uno y después definir el otro, es decir, voy a copiar esto, control C, yo podría haber hecho esto y entonces saco de acá la palabra usuario. ¿Ven? Yo podría tener el usuario E, que tiene este formato, como el usuario de salida tiene el mismo formato, vuelvo a escribir. Como ambos tienen el mismo, exactamente el mismo formato, en vez de hacer dos definiciones, puedo hacer una sola poniendo la palabra usuarios, poniendo la palabra usuario acá, simplemente separada por una coma. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, pero, date de acá. Después tengo que definir el archivo. Ocurre lo mismo, es decir, yo tengo que definir acá un archivo, ¿m? Y el archivo sechep1, vamos a checar los nombres para que no sea tan largo. El sechep1 es un archivo de usuario E. ¿M? Y tendría que definir el sechep2, que es un archivo de usuarios. Acá no puedo achicar. Acá no puedo poner sechep1, sechep2 porque tienen ventanas distintas. Epa, se me fue. Disculpen. ¿Cosas de sistema de representación? Sí, chicos, obviamente. Lo que estamos haciendo se engancha. Sistemas de información lo que hace es explicarles de alguna manera los sistemas, cómo se estructuran, y nosotros lo que vamos a hacer es programar esos sistemas. Así que sí, es lo mismo que en sistemas de información. Estoy armando estructuras. Ahora, si bien yo puedo utilizar una sola definición para los dos tipos de registros, cada archivo tiene que tener su propia definición. ¿Por qué? Porque cambia el nombre del registro. Porque tengo que indicarle que cambió el lugar de la memoria. ¿Está? No es lo mismo el lugar de entrada, usuario E, que el lugar de salida de usuarios S. ¿Está? Ahí tengo la definición. ¿Mm? Entonces, ¿sí? Claro, claro, por supuesto. Excepto que vos, a ver, en el momento en que vos leas, en algún momento de tus procesos, ¿sí? Vos vas a abrir el archivo de entrada, vas a abrir el archivo de salida, y en algún momento vas a leer el registro usuario E. En ese momento, en usuarios de salida, hay basura. La primera vez, ¿sí? Al mismo tiempo, me voy al dibujito del diseño para que lo entiendas. Cuando la máquina comienza, igual hayas abierto este archivo, la memoria tiene nada. ¿Está? No, esperen un ratito, chicos, 2 minutitos. No, abuela. Así que, entonces, cuando ustedes, dan la apertura de este archivo, ¿sí? Y hacen la apertura del archivo de salida,
ustedes le están avisando a la máquina, como le avisábamos con el arrancar, de que me traiga lo más cercano a mi máquina el archivo de entrada y que me traiga, me habilite un espacio de memoria afuera, en la memoria externa, en el disco, para el archivo de salida. O sea, el abrir y el abrir barra S no me trae información a la memoria, ¿sí? Me la trae al costadito, ¿eh? Todavía no entré a la memoria interna. Estoy avisándole que voy a trabajar con esos archivos. ¿Ah? Cuando yo hago y en ese momento, ¿qué tengo en la memoria? La memoria tiene basura, no tiene nada, está vacía. ¿Mm? Nosotros normalmente decimos vacía. Tiene lo que le haya quedado, no me preocupa qué. ¿Sí? Cuando yo doy la orden de leer el registro usuario E, ¿eh? del archivo usuario 1 o SECHEP 1, en ese momento, hagan de cuenta que acá hay como una hormiguita, hay una fila de hormiguita y empieza esta fila de hormiguita a llevarme la información y me completa el registro usuario E. ¿Está? En ese momento tengo información en usuario E. Y en este otro de acá abajo, nada, basura. ¿Está? Hasta que yo no haga asignaciones, es decir, que yo no diga que el nombre de acá reciba el nombre de acá, que el documento reciba el documento de acá, ¿sí? Hasta que yo no haga esas asignaciones, la información está en usuario E y acá no hay nada. Cuando termino de hacer todas las transferencias, todas las asignaciones, en ese momento voy a dar la orden de grabar. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos el avanzar en una secuencia de salida? Que yo les decía, sale la información y les deja habilitado el espacio en blanco para que ustedes sigan cargando información. Bueno, en realidad, acá no es una tira de papel, así que es memoria interna. Lo que me deja es, yo saco la información al archivo y me sigue quedando acá. Así que hay un momentito, ya le contesté al que preguntó. Hay un minutito, hay un momento, ¿sí? Entre que el usuario E y el usuario S tienen la misma información porque terminé de transferir. Pero en el momento en que yo vuelva a leer algo, ese algo va a ocupar espacio en usuario E y en usuario S me queda la información vieja. ¿Está? La anterior. O sea, hay un lapso de tiempo entre una información y la otra. Bien, sí, Ignacio, son dos archivos diferentes. Uno del cual voy a leer información y otro en el cual voy a grabar información. Y en el momento, no cuando arrancamos, sino cuando leemos, usuario E cambia la información. Y la información en usuario S cambia cuando recibe del otro registro o de donde ustedes quieran la información que ustedes van a usar. Sí, Lucas, te escucho. ¿Te escucho, Lucas? Profe, a mí me quedó una duda. Usted Dale, dijo que un archivo tiene un registro de referencia. Sí, cada archivo Eh, tiene un registro. ¿Un Si solo tenés registro? 20, un solo registro. Si tenés 20 archivos, vas a tener, 20 registros. Pero no era que cada archivo era un conjunto de registros. Sí, pero de referencia, de formato. Estamos hablando del formato en memoria interna. Vos acá en SECHEP usuarios afuera en memoria externa, acá lo que vos tenés es 300.000 veces usuario E. Usuario E, usuario E, usuario E, usuario E, ¿sí? Acá tenés 300.000 registros con este formato, pero en la memoria interna tenés uno solo. Y este es tu formato de referencia para este archivo. Así como en SECHEP usuario 2, vas a tener todo lo que vos grabes con el formato de usuarios, pero el formato de usuario lo tenés acá. Este es tu formato de referencia. ¿Ahora sí o no? O sea que el registro de referencia es el formato que se mantiene constante. Claro, exactamente.
Por eso es que los chicos en la práctica, para que ustedes entiendan de que ese formato es constante, les ponen el igual. ¿Sí? Está, ¿Está? gracias. Por eso, yo no puedo, no es como en secuencia que yo leía en una ventana y esa misma ventana la podía sacar, grabar. No, que en realidad estaba mal, ¿sí? Porque no se hace así. Pero bueno, es un abuso de la anotación y para que ustedes empiecen a programar se lo permitíamos en la práctica, ¿sí? Yo en la teoría no, pero en la práctica se lo permitían. Pero cuando estamos en archivo, cada archivo va a estar atadito, va a estar referenciado por un formato. Que este formato y este formato sean iguales, está bien, pero ocupan espacios distintos en memoria, por lo tanto tienen que tener nombres distintos. ¿Está? ¿Se ubican? A ver, yo puedo tener gemelos, mellizos, ¿sí? Yo puedo tener hijos gemelos. Los gemelos son idénticos, ustedes saben que los gemelos son idénticos, ¿no? Bien, pero son personas distintas. Es decir, estos dos registros pueden ser gemelos, pueden ser iguales, pero son distintos. Uno está enganchado al archivo de entrada y este otro está enganchado con el archivo de salida. ¿Mm? Tengo gemelo y me separé, me divorcié. Entonces el gemelo A se va con el papá y la gemelo B viene conmigo. ¿Está? Son idénticos, pero cada uno se va con un padre, ¿sí? Tiene un padre que lo referencia. No me gusta mucho ese ejemplo, pero bueno, ¿bien? Porque no me gusta hablar de divorcio ni nada, pero es para que ustedes entiendan. ¿Está hasta ahí, chicos? ¿Entendieron eso o no? Y Es en decir, ese caso, profe, sí, usuarios, ¿dónde estaría? ¿Dentro del archivo de ese chep usuario 1? depende de cuál registro estamos hablando. A ver, ¿dónde yo hice la definición? Acá. Fíjate, yo te dije, tengo dos registros, un usuario E y un usuario S. O sea, entrada y salida. El usuario E está, ¿ve? Archivo de usuario E. O Le sea, estoy cuando uno diciendo, lo declara a los registros primeros sin todavía declarar los archivos, claro, eh, vos acá lo podés usar en la definición, como son gemelos, como tienen el mismo formato, el registro te permite que en una sola definición vos pongas los dos registros. ¿Está? Lo que le estás diciendo es que el registro usuario E y el registro usuario S tienen el mismo formato. claro, ¿Está? a lo que yo iba es Pero que, cuando le definís el archivo, cuando definís el archivo, le tenés que decir que el usuario E corresponde a un determinado persona, y el usuario S corresponde a otro archivo. ¿Ves? Sechep2 es mi archivo de salida. Por lo tanto, Sechep2 tiene el usuario S. Y Sechep1 es mi archivo de entrada, por lo tanto, Sechep1 tiene el formato de usuario E. ¿Ahí lo ves? sí, lo que yo iba, profe, que Sí. hasta antes de declarar los archivos, esos registros son como registros independientes. Claro. Y una vez Sí, que se sí, están declara en la el memoria. archivo, recién se los adjudica a Ahí otro archivo. recién, exactamente. Es que yo puedo usar registros en la memoria que no tengan nada que ver con un archivo, Sí, por eso. Gracias. porque yo puedo necesitar registros en la memoria como información. Puedo tener campos aislados, pero normalmente por ahí puedo llegar a definir un registro en la memoria. Pero un registro que lo uso temporalmente. Si yo puedo poner acá un registro de algo, ¿sí? Que no tenga nada que ver ni con usuario E ni con usuario S. ¿Sí? Yo necesito, por ejemplo, a veces por legalidad, por hacerlo más legible a un programa, voy a usar, qué sé yo, 3 o 4 contadores. Entonces, yo puedo poner contadores, decir que este es un registro de, y acá empiezo a escribir todos los contadores. ¿Está? Ustedes dirán, ¿para qué? Y por ponerlo a todos juntitos, por aglutinarlos a todos. ¿M? Entonces, acá, qué sé yo, pongo el contador de
el contador perdón, el contador 1 o el contador de personas, ¿sí? Y le pongo su tamaño, numérico de 6, supongamos. Puedo decir, bueno, tengo el contador de, qué sé yo, contador de morosos. Está, y le pongo numérico de 7. Y así sucesivamente, y bueno, junté a todos los contadores. Está, o contadores, acumuladores, y creé un registro que no tiene nada que ver con un archivo. Simplemente que lo tengo todos juntitos para que quede más ordenado mi programa, mi algoritmo, nada más. Podría tenerlos aislados, podría haber dicho los contadores en forma separada sin necesidad de haber puesto un registro. Y está bien también. ¿Está? Y al ponerlos a los dos en un registro, tampoco tiene que haber una. Aparte de que están adentro del registro ese, las dos variables. No hay Sí. ninguna otra vinculación. Puede haber que no haya. No, pues no. Pero te digo, es ponerlos. Es más, ni se les ocurra que cuando tengo que poner a cero el contador, ponga el registro del contador. Esto no es válido, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Cuando yo estoy usando un registro, contador, registro de, y acá puse fin, esto, lo voy a poner negrita, no me está habilitando, no me habilita para nada que yo en algún momento dentro de lo que es la acción, ¿sí? Dentro de lo que son las acciones, yo diga a contador acciones, le muevo 0. Esto no es válido. Esto no es válido. No significa que va a quedar contador de persona en 0 y contador de moroso en 0, ¿eh? No, no, no. Esto no es válido. Por favor, así no. Por mucho que lo haya puesto en un registro, tengo que poner contador de persona 0 y contador de moroso a 0, uno por uno. Por eso le digo, lo único que hace el agrupármelos en un registro es que es como decir, bueno, a ver, yo estoy trabajando en mi escritorio es mi memoria interna, ¿sí? Estoy trabajando en el escritorio y bueno, quiero poner todos los lápices juntitos a un costado. Tengo un portador de lápices, ¿eh? Entonces en vez de tener los lápices aislados por todo el escritorio, lápices, virome, etcétera, tengo una cajita acá, un portalápices y pongo todos los lapicitos ahí juntos. ¿Está hasta ahí? Eso no significa que voy a agarrar todos los lápices con mi mano, voy a agarrar todos los lápices y voy a escribir con todos los lápices en la mano. No. Cuando quiera escribir, voy a usar un lápiz a la vez. ¿Está? Esto es más o menos, es tenerlos agrupados para que quede más ordenado mi algoritmo. Nada más. Lo que sí es que cada archivo tiene asociado un registro. Aunque yo haya definido a los registros dentro de una misma definición. ¿Eso quedó claro, chicos? Sí, ¿Sí? ¿Bien clarito? Nadie tiene duda de eso, ¿no? Porque nos vamos a seguir poniendo cada vez más pesado en algunas cosas. Por ejemplo, está bien, si yo leo el archivo usuario, el CCHEP, y mando todo el registro usuario E al usuario S, ¿puedo? Sí puedo. Es decir, después que hice la apertura, y leí el archivo, yo puedo hacer una asignación, después que leí, yo puedo hacer que usuario S reciba, me comí el 2 puntos, lo puse pero se comió, 2 puntos igual, reciba a usuario E. Usuario E. Esto es válido. ¿Qué estoy haciendo? Estoy moviendo los, 30, 60, 90, 112, 6612, sí, 102 caracteres. O sea, cada registro, si yo sumo todas las longitudes que tengo, acuérdense que domicilio lo tengo por ahí arriba, pero era 30, cada registro tiene 102 caracteres, ¿sí? Si cada uno de estos registros tiene 102 caracteres. A ver si me deja escribir acá.
No me deja escribir. Qué pesado que es esto de... Siempre y cuando, profe, tengan el mismo formato los dos Claro, sí, registros. siempre y cuando yo puedo mover todo este contenido que venga y se coloque acá, encima. ¿Está? No es que lo muevo como moví los rectangulitos, ¿no? Pero eso es lo que hace la asignación. Tomar toda esta información y copiarla exactamente en toda esta información. O puede ocurrir, que yo en realidad en la información de salida solo quería poner el cliente, el medidor y el nombre, no los domicilios. ¿Por qué? Porque no quiero. Bueno, ¿cómo tendría que hacer? Tendría que ir moviendo cada pedacito del registro. Entonces, yo tendría en usuarios de salida, punto, selector de campo, que eso es lo que le quiero explicar, cliente, le tendría que mover el usuario de entrada, punto, cliente. Y entonces ahí estarían trasladando solamente los 6 caracteres del cliente del archivo de entrada del registro de entrada al registro de salida. ¿Por qué tengo que escribir así? Porque si yo hubiera escrito cliente recibe a cliente, porque en ambos registros es el mismo nombre, acá la máquina me estaría diciendo, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo que cliente recibe a cliente? ¿Cómo que el campito cliente? ¿Qué campito cliente? Yo tengo 2 campitos clientes. Yo tengo un campito cliente que corresponde a usuario E y un campito cliente que corresponde a usuario S. ¿De qué cliente me está hablando? Entonces, para ello, como ambos registros tienen el mismo formato, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decirle, mire, yo quiero que en el pedacito que corresponde a cliente de salida, a cliente de usuario S, le coloque el pedacito que corresponde al usuario de entrada. ¿Está? Y ahí me aparece un signo punto. El punto es un selector. Y es un selector tan importante que lo usamos no solamente en algoritmos. A ver, cuando ustedes escriben una dirección de correo y ponen .com o ponen frre.edu, ¿qué están haciendo? Están usando el selector de campo, el mismo selector que usamos nosotros en algoritmos. ¿Está? Estamos poniendo el nombre del padre, es decir, yo quiero el correo de Yahoo o quiero el de FRRE. Este es el nombre del dominio, del que está dominando, ¿sí? Y ese dominio, ¿de quién es? ¿Está? Es el dominio del usuario de salida o del usuario de entrada. Es lo mismo, chicos. ¿Está? ¿Se ubican hasta acá? Necesito decirle de quién es el dominante. El dominante es la estructura mayor, ¿sí? El registro es la estructura mayor. Y cada uno de los datitos que tengo dentro de ese registro son las estructuras menores. Entonces, si yo me quiero referir a cliente, es usuario E.cliente o usuario S.cliente. Ese es un selector de campo. Ya le digo, los usamos, o sea, ya los usamos en la vida real cuando hacemos los dominios de cada una de los correos electrónicos, de las páginas, ¿sí? Es un selector de campo, lo usamos ahí. Bien. Cuando estamos usando nombres iguales, necesitamos usar el selector de campo para que la máquina entienda a cuál de los registros nos estamos refiriendo. Y necesitamos el selector mayor.
Fíjense qué pasa con domicilio, chicos. Si yo estoy hablando del domicilio del cliente de entrada, voy a borrar esto de acá abajo, yo tendría que decir, a ver, usuario, le estoy por mover al usuario de salida, el domicilio -u, y le quiero mover la calle. ¿Está? ¿Se ubican? Domicilio, domicilio, no sé dónde lo tengo, más abajo posiblemente, o lo borré, no me diga que lo borré. Ahí está. ¿Ven? Domicilio U apunta a domicilio y dentro de domicilio tengo calle, por lo tanto, yo tengo una calle para el domicilio U y tengo una calle para el domicilio M. Pero a su vez domicilio U pertenece a usuario E o a usuario S. Por lo tanto, ¿sí? Si yo quisiera usar el selector de campo, acá tengo que usarlo 2 veces. Le digo que en el archivo de salida, perdón, en el registro de salida, en la parte del domicilio del usuario, en la parte de la calle del domicilio del usuario, le voy a mover, no sé, French 414. Perdón, French, es calle nomás. Le voy a mover este dato. Ahora lo que tengo en la salida, ¿sí? Es que el domicilio de su usuario es French. El domicilio en la parte de la calle. Nada más que hasta ahí. Ahí está. Sí. Si ustedes preguntan antes que no me dan tiempo ni para que yo explique, ya me están preguntando. Está muy bien. Perfecto. No, lo había llamado usuarios con S. No usuario guión, fíjate, en este que estoy acá. Acá estoy hablando. Estoy tomando este ejemplo. Entonces acá lo llamé usuarios. ¿Sí? Entonces en el registro de salida, usuarios, domicilio, U, acá sí tengo un guioncito U, porque ese es el nombre que le puse, punto calle, porque calle lo tengo en el registro domicilio. ¿Está? Lo cual es re incómodo, ¿no? Bueno, tengo una manera de abreviar esto. En realidad, esto sería lo legal es que yo ponga así. Alguien le puede decir, bueno, acá yo podría haber puesto punto domicilio, punto calle. Sí, está bien, también es válido. ¿Sí? Usuarios, domicilio U, domicilio, punto y calle de arriba. Pero ya era suficiente con poner domicilio U. ¿Por qué? Porque estos son iguales los dos, o sea, no lo distingue. Lo que lo distingue es el hecho de que ambos pertenecen a un distinto domicilio. Así que con eso ya era suficiente. ¿Está? Y por abuso de la anotación, pero esto es abuso, no es lo más correcto, por abuso de la anotación, yo podría haber puesto directamente usuarios.calle que reciba a French. También es válido. No me gusta, pero es válido. No me gusta porque están perdiendo de vista que esto es el domicilio U, ¿sí? O sea, lo correcto, perdón, acá quise poner domicilio 1, sí, ¿está? Lo correcto es que nosotros pongamos todo el caminito, ¿sí? Si no, piénsenlo, si yo me llego a comer, si yo en una dirección de correo pongo yahoo.ar y me comí el com, ¿va a llegar el correo? ¿Va a llegar o no? No. No, porque está incompleta la dirección. Bueno, acá es lo mismo. Si yo me como la U, domicilio U, ¿sí? La máquina me va a decir error. Entonces, pongan todo el caminito, no achiquen. Sí achiquen el hecho de la palabra domicilio solo, es así. Pero después no me achican nada porque el caminito tiene que estar completo. Es la perfecta dirección para llegar a un dato en la memoria.
alguien se equivocó de... ¿Alguien se equivocó acá? ¿Qué están escribiendo? Moreira, Alejandro, estás escribiendo en un Zoom que no corresponde. ¿Está? Bueno, chicos, así es la idea. La idea es la siguiente. Si ustedes me han entendido, tengo un planteo, un problema que quiero que hagan. Esto lo voy a subir, ¿sí? Para que ustedes lo hagan. Tengo un archivo CHEP usuario 1, ¿sí? Que tiene un error. O sea, la información es la misma que teníamos arriba, el usuario E, el usuario es lo mismo. Tengo un archivo de entrada que tiene cosas erradas. Entonces, yo lo que quiero es salvar esos errores, o sea, generar un nuevo archivo sin los errores. Voy a copiar el archivo, pero tengo que modificar. ¿Cuál es el error? El error que tengo es que en aquellos clientes que son del código postal 3500 de Resistencia, le pusieron mal el numerito, se comieron el primer numerito, ¿sí? Le pusieron el número de cliente 900 y era 1900, o 300 y era 1300, o sea, le tengo que modificar el número de cliente sumándole 1000 al número. Entonces, en mi registro de entrada, yo voy a leer el registro de entrada y acá tengo un cliente que si el código postal dice 3500, el numerito de cliente lo tiene mal. Yo lo tengo que mandar a la salida a todos los registros porque quiero grabar un archivo correcto, ¿sí? Todo el resto de los clientes están bien. Por lo tanto, solamente tengo que modificar a los de resistencia. Así que, perdón, se me fue para arriba. Así que yo voy a leer el registro. Si la persona no es de resistencia, voy a hacer lo que hice hoy, voy a transferir todo el registro de entrada a la salida y lo voy a grabar. Voy a leer el próximo registro. Si la persona no es de resistencia, lo muevo, lo grabo. ¿Está? Cuando leo un registro y es de una persona de resistencia, tengo que hacer dos cosas. Por un lado, le tengo que cambiar al número de cliente, le tengo que sumar 1. Acá en la entrada, no, en la salida. Así que cuando lo muevo a la salida, puedo mover todo el registro si quiero, pero tengo que modificar el número de cliente. El cliente de salida va a ser el cliente de entrada más 1000. ¿Puedo hacer eso? Sí, porque es un campo numérico. Y también me pide que lo liste, porque le tengo que ir a mandar el listado a alguien para que le avise al cliente que su número cambió. ¿Está? Entonces, solamente para los registros de resistencia se listan, los listo, ¿qué tiene que listar? Fíjense lo que les pide en el planteo. En el planteo les dice emitir un listado donde diga el número de cliente anterior y el actual. No quiero toda la información, quiero solamente saber que el número de cliente 900 ahora es el 1900, que el cliente 300 ahora es 1300, ¿está? Nada más. O sea, en el listado sale los clientes con el anterior y el actual y el nombre y el apellido, a lo sumo, pero no más información, es bien chiquito el listado. Pero sí tienen que grabármelo modificado, ¿está? Tengo dos archivos, un usuario E para el CHEP 1, un usuario S para el usuario 2. Estamos trabajando con una secuencia de registro, por lo tanto, mi ciclo principal lo tengo que pensar como una secuencia que es indefinida, impura, por lo tanto tengo un ciclo pretest. Y acá ustedes me van a decir, ¿y cómo manejo el ciclo si no sé cuál es la marca de fin? La marca de fin es lo mismo que cuando no conozco el fin de la secuencia, no fin de secuencia, no fin de archivo. ¿Está? Y ahí tienen los verbos, el paralelismo de los verbos. ¿Sí? Si en la secuencia yo hubiera arrancado, acá abro. Si en la secuencia hubiera creado, abro barra S. ¿Está?
Así Profe, que, ¿sí? Te escucho. ¿se puede seleccionar un campo para compararlo con algo, una condición o algo? Por supuesto, son variables de memoria interna. Gracias. Ah, ¿mm? ¿Está? Son variables, todo lo que ustedes definan en la memoria, su ambiente, esto que ustedes están definiendo en la memoria, son variables, son lugares de memoria con nombre. Por lo tanto, si yo quiero saber si el código postal del usuario, ¿sí?, es 3500, fíjense que es numérico, puedo preguntar perfectamente por 3500. Lo que pasa es que tengo que decir usuario de entrada, punto, domicilio U, punto, código postal, igual a 3500. Y eso lo pongo en un condicional, en un sí. ¿Está? Perfecto. Ni un problema. ¿Está, chicos? ¿Se puede utilizar eso o la localidad, el domicilio de... No, porque te pedía código postal 3500 para asegurarte, porque la localidad al ser alfanumérico, alguien le puso RCIA, el otro le puso resistencia, Dale. el otro le puso con mayúscula, con minúscula. Siempre que querramos comparar, vamos a tratar de comparar con campos numéricos, o si no, tienen que ser campos que estén perfectamente identificados, ¿sí? Porque si no es complejo, la parte literaria es muy compleja para usarla. Profe, hay un El, chico que le pregunta si... ¿El listado de los modificados se muestra en pantalla? Sí. Si en pantalla tenés que mostrar solamente los que están modificados. Fíjate que te pide en el planteo, en el planteo te pide que en pantalla muestres el número anterior y el actual. ¿Sí? Esto es lo que tengo que mostrar en pantalla. El número anterior y el actual. Pueden mostrar el nombre y apellido del cliente, el número anterior y número actual, como ustedes quieran. Es un listadito chiquito. Ese es el listado que ustedes dicen en pantalla. Sí, ese es un escribir. Escribir, imprimir, no me preocupa. Ahí no hay archivo. Ahí lo que estoy escribiendo, imprimiendo son datos. Acuérdense, no hay archivo. Puedo usar los datos para las salidas impresas. Estoy usando los datos de la entrada. Para las salidas grabadas, tengo primero que mover el registro de salida. ¿Está? Muy bien. Intenten hacerlo ahora. Sí, te escucho. ¿Sería no fin de archivo? Sí, no fin de archivo, no fin de secuencia, me da lo mismo. Yo puedo considerar que el archivo es una secuencia, así que si me ponen NFD o NFS o NFA, es no fin. Si ponen no fin, lo importante es que sepan de qué archivo. Es decir, antes tenía una sola secuencia. Ahora yo tengo nombre de archivo. O sea, que utilizan el nombre de archivo para poner el no fin. ¿Está? O sea, ponemos acá a ver si me deja escribir algo acá. Se los pongo acá para que lo entiendan. Nosotros poníamos no fin secuencia y entre paréntesis la secuencia. Porque podemos tener varias secuencias, ¿no? Acá pondríamos no fin y si quieren el nombre del archivo. Y este no fin puede ser no fin D, no fin A, como ustedes quieran, no me preocupa. ¿Sí? ¿Está? Pueden poner, mientras que ustedes entiendan, lo que me importa a mí es que acá estamos pensando, o pueden poner no fin S, igual que tenían, lo que cambia es que acá era la secuencia, ahora acá es el archivo. Y acá sí aclárenme el archivo, porque ya empezamos a trabajar con archivos y por ahora tenemos un archivo de entrada, pero vamos a empezar a hacer procesos donde vamos a tener muchos archivos de entrada y yo tengo que distinguir cuál es el archivo que maneja el ciclo de fin. ¿Estamos? Sí, profe. Ignacio, ¿qué te pasa que tenés miedo? ¿Qué pasó? Sí. Muchos archivos. Vean. Chicos, a ver, voy a hacerle un ejemplo muy tonto. ¿Todos saben andar en bicicleta?
¿Cuántas veces te caíste para aprender a andar? No me acuerdo. No te acordás. ¿Viste? Ya se te borró de la memoria. Ya ni te acordás de cuántas veces te caíste. ¿Sí? Bueno, cuenta que sí, cuenta esa que casi te partís la cara, sí. Bueno, bicicleta, monopatín, eh, trineo, esquí. ¿Cuánto si le choqué a alguien pero no me caí? Sí. Todo lo que hagamos en la vida, ¿sí? Si es fácil, va a pasar sin desapercibido. Cuando nos cuesta, es importante. Y nos vamos a caer un montón de veces. Se van a equivocar un montón de veces con los algoritmos. Y dentro de unos años, cuando sean analistas, van a decir, ¿sabe qué, profe? Era fácil el algoritmo. No sé por qué me costó tanto. Bueno, la cuestión es que hay que pasar nomás el tiempo y hay que llegar a ser analista o ingeniero y se van a acordar del algoritmo y van a decir que esto era fácil. ¿Mm? ¿Cuánto nos costó aprender las tablas de multiplicar? A mí cuando era chica mi mamá me perseguía por toda la casa con las tablas de multiplicar, ¿sí? Y ahora digo, qué pavada, algo tan fácil, ¿no es cierto? No puede ser, Iván, no puede ser que no sepa las tablas del 7, no puede ser. Desde que mi mamá ya se murió, si no te la pasaba un rato, y mira, te juro que ibas a aprender la tabla del 7. Ah, bien, sí, exactamente, ¿sí? Aprender o aprender era. Bueno, algoritmo es lo mismo, y archivo, estamos empezando con la tabla del 2, ¿sí? Estamos empezando con la tabla del 2. Tenemos que llegar a poder hacer multiplicaciones no con un solo dígito, sino con muchos dígitos, ¿sí? Así que, entonces, la idea es, no se asusten, no se asusten, estamos aprendiendo. ¿M? Bien, ¿quedó claro lo que tienen que hacer con el ejercicio? Me divierto con ustedes, chicos, con todo lo que ustedes me ponen ahí en el chat. La verdad me encanta darles clase. Bueno, la idea es la siguiente. Yo ahora voy a subir este archivito. Sé que ustedes tienen clase con física, creo, a las 9:30, algún grupo. Eh, Traten de hacerlos, ¿sí? Traten de hacerlo porque haciendo es la única manera de aprender. Subiéndome a la bicicleta, así me caiga 20 veces, era la única manera de aprender. Aprender a andar en bicicleta en un jueguito de computadora no se aprende. Se aprende pedaleando en la bicicleta real. Se aprende haciendo los algoritmos en la vida real, acá. ¿Eh? Así que haciendo los ejercicios, yo puedo ver, yo veo lo que ustedes suben, no los corrijo, pero veo, ¿sí? Yo miro, hoy tenía uno que había bajado esta mañana temprano de una de las chicas que hizo el ejercicio anterior, que había puesto su ministro también como un redondito. Entonces, yo miro lo que ustedes hacen y me doy cuenta en dónde están fallando y sobre eso remarco en la próxima clase, ¿sí? La próxima clase, si bien vamos a mirar cómo está el ejercicio, tenemos que seguir con teoría, así que vamos a ver los que son procesos con archivos. ¿M? Si quieren ya pueden bajar ese PowerPoint de procesos para ir mirando y en la próxima clase vamos a mirar la teoría de procesos y vamos a mirar este ejercicio, a ver si lo hicieron o no lo hicieron, muy Profe, rápidamente. ¿Está? yo vi algo de Y te campos escucho. clave. Sí. Eso de proceso de archivo. Lo necesitamos para los procesos de archivo. Sí, en este caso, no, cuando estamos trabajando con un solo archivo de entrada, eso no lo necesitamos. Por eso es que eso lo dejé para la próxima clase. Me preocupó más que ustedes vean esto, que aprendan bien cómo definir estructuras, registros y archivos. En la próxima clase vamos a ver campos clave, procesos y campos clave. Lo necesitamos ahí. ¿Estamos, chicos? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces dejamos por hoy. eh, Sigan en la clase de práctica del viernes, no se olviden, y nos vemos el lunes que viene con procesos en archivos y obviamente campos clave que está dentro. Sí, te escucho. ¿El parcial? El parcial falta en junio, falta mucho. ¿Tragay? ¿Quién era el que está? Benítez.
La misma voz de Traslay era por eso. No, falta para el parcial todavía, chicos. No. Fines de mayo, comienzo de junio, por ahí es nuestro parcial. ¿Sí? Fíjense que está en el cronograma. Sí, no sé quién te asustó, Ignacio. Lo que sí dijimos hoy que si no volvemos a la forma presencial antes de la fecha del parcial, el parcial va a ser posiblemente virtual. Eso sí dijimos, pero no que la fecha del parcial todavía falta. Muy bien. Listo, chicos, nos vemos, sigan cuidándose, ¿sí? Y nos vemos el lunes que viene. Chau, chau.